Esta es la segunda parte del video de mediciones epidemiológicas. En la epidemiología, las enfermedades se miden en términos de prevalencia y de incidencia. La primera, la prevalencia, hace referencia al número de individuos que en relación con la población total padecen una enfermedad determinada en un momento específico. Así que si un individuo solo puede representar una persona sana o una enferma, en ese específico momento hace referencia a la probabilidad de que ese individuo sea el caso de la enfermedad. Por otro lado, la incidencia expresa el volumen de casos que aparecen en un periodo de tiempo determinado y mide también la velocidad en que lo hacen, por lo que se realiza para expresar la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de la población de estudio van a desarrollar la enfermedad en un periodo determinado. La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia en un evento y en general se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia P. Como todas las proporciones, no tiene dimensiones y nunca puede tomar valores menores de 0 o mayores de 1. A menudo se expresa como casos por 1000 o casos por 100 habitantes. En la construcción de esta medida siempre se conoce en forma precisa la población expuesta al riesgo y por lo general se utiliza solo una aproximación de la población del área de estudio y si los datos se han recogido en un momento o punto temporal dado, P, es llamado prevalencia puntual. La prevalencia puntual es la posibilidad de que un individuo de una población sea un caso en un momento determinado y se calcula de la siguiente manera. Número total de casos existentes en un momento determinado entre el total de la población en ese mismo momento por 10 a la n. La prevalencia de una enfermedad aumenta como consecuencia de una mayor duración de la enfermedad, de la prolongación de la vida del paciente sin que se cure, del aumento de casos nuevos, la inmigración de casos o de susceptibles, la inmigración de sanos y la mejor probabilidad diagnóstica. La prevalencia, por otro lado, disminuye cuando es mayor la duración de la enfermedad, cuando existe una elevada tasa de letalidad, disminuyen los casos nuevos, hay inmigración de personas sanas, emigración de casos, o hay un aumento de la tasa de curación. En resumen, la prevalencia de una enfermedad depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Tomando en cuenta que la prevalencia depende de muchos factores, no sirve como medida de causalidad, aunque a veces puede sugerirla, y su uso está más relacionado con la planeación de la salud. En los estudios epidemiológicos en los que el propósito es la investigación causal o la evaluación de medidas preventivas, el interés está dirigido a la medición del flujo que se establece entre salud y enfermedad, es decir, la aparición de casos nuevos, como ya se mencionó anteriormente, la medida epidemiológica que mejor expresa este cambio de estado es la incidencia, la cual indica la frecuencia con la que ocurren nuevos eventos. A diferencia de los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia inician con poblaciones susceptibles libres del evento, en las cuales se observa la presentación de casos nuevos a lo largo de un periodo de seguimiento. De esta manera, los resultados no solo indican el volumen final de casos nuevos aparecidos durante el seguimiento, sino que permite establecer relaciones de causa-efecto entre determinadas características de la población y enfermedades específicas. La incidencia de una enfermedad puede medirse de dos formas, mediante la tasa de incidencia basada en el tiempo persona y mediante la incidencia acumulada basada en el número de personas en riesgo. La tasa de incidencia, también denominada densidad de incidencia, expresa la ocurrencia de la enfermedad entre la población en relación con una unidad de tiempo persona, por lo que mide la velocidad de la ocurrencia de la enfermedad. La incidencia acumulada, en cambio, expresa únicamente el volumen de casos nuevos ocurridos en una población durante un periodo y mide la probabilidad de que un individuo desarrolle el evento de estudio. La incidencia acumulada
Por esta razón, también es denominada riesgo. La tasa de incidencia o TI es la principal medida de frecuencia de una enfermedad y se define como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible al mismo periodo. Para que una persona se considere expuesta al riesgo en el periodo de observación, debe iniciar este sin tener la enfermedad o el evento de estudio. El cálculo de la tasa de incidencia se realiza sumando los tiempos libres de enfermedad de cada uno de los individuos que conforman el grupo y que permanecen en el estudio durante el periodo. Este número se mide generalmente en años, pero puede ser en meses, semanas o días y se considera como el tiempo en riesgo o tiempo persona. El número de individuos que pasan del estado sano al estado enfermo durante cualquier periodo depende de tres factores. Primero, del tamaño de la población. Segundo, de la amplitud del periodo de tiempo. Y tercero, del poder patogénico de la enfermedad sobre la población. La tasa de incidencia mide este poder y se obtiene dividiendo el número de observaciones de casos entre el tiempo total en el que la población ha estado en riesgo equivalente a la sumatoria de los periodos individuales en riesgo. No obstante, para este grupo el valor total del tiempo persona en riesgo puede estimarse de manera aproximada. La incidencia acumulada, o IA, se puede definir como la probabilidad de desarrollar el evento, es decir, la proporción de individuos de una población que, en teoría, desarrollaron una enfermedad si todos sus miembros fueran susceptibles a ella y ninguno falleciese de otra enfermedad. También se ha definido simplemente como la probabilidad o riesgo medio de los miembros de una población a contraer una enfermedad en un periodo específico. Las cifras obtenidas mediante el cálculo de la incidencia acumulada son relativamente fáciles de interpretar y proporcionan una medida sumamente útil para comparar los diferentes riesgos de distintas poblaciones y para calcular la incidencia acumulada. En el numerador se coloca el número de personas que desarrollarán la enfermedad durante un periodo del estudio, llamado casos nuevos, y en el denominador el número de individuos libres de la enfermedad al comienzo del periodo y que por tanto estaban en riesgo de padecerla. La incidencia acumulada es una proporción y por lo tanto su valor solo puede variar entre 0 y 1. A diferencia de la tasa de incidencia, la incidencia acumulada es adimensional,